¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es martes 8 de agosto, día de Santo Domingo. Y leemos el Evangelio en la misa de este día de San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 36. Ahora es el capítulo 14 que vamos leyendo verso por verso. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, mis hermanos, ante una narración de hechos y el tema es Jesús caminando sobre el agua. Fue inmediatamente, según San Mateo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes. El, encontramos tres partes, una introducción donde nos dice en qué momento fue, que fue después de la multiplicación de los panes. Jesús se queda solo, se va al monte a orar y mientras los discípulos empiezan a caminar, a navegar con una barca hacia Genezaret. La segunda parte ya es el hecho de Jesús caminando sobre el agua. Y la tercera parte es llegar a Genezaret, la gente se entera, llegan enfermos y los sana, aún tocándoles el manto. Lo interesante está en medio, en la narración de cuando Jesús camina sobre el agua. El diálogo es interesantísimo. Creen que es un fantasma, gritan, es un fantasma. Y Jesús le dice, tranquilícense y no teman. Soy yo. En el siglo I, cuando se está escribiendo estos textos del Evangelio, no, está una gran tormenta que son las persecuciones. Los romanos persiguen a los judíos persiguen a los cristianos, es una serie de persecuciones y de matanzas. Entonces, por eso, ante tanta cosa, tienen miedo. Los seguidores de Jesús tienen miedo. Y Él dice, no teman, soy yo. Ese soy yo, recordemos, es el soy yo del Antiguo Testamento. Es el soy yo del Padre cuando se revela a Moisés. Si te preguntan quién te manda, le dijo a Moisés cuando iba a Egipto, si te preguntan quién te manda, diles que soy yo, te envía.
soy yo. Y entonces está recordando quién es Jesús. Jesús es el yo, es el soy yo o el yo soy del Antiguo Testamento. Y entonces, ante esta admiración, bueno, ahora volvemos al tiempo de Jesús. Acaba de pasar la multiplicación de los panes, que los apóstoles están con la boca abierta todavía. Y ahora Jesús camina sobre el agua. Están admirados, tanta maravilla. Y Pedro le dice a Jesús, mándame ir a ti. Dime que yo camine sobre el agua. Mis hermanos, como sacerdotes, nos damos cuenta de que todos los días hay milagros. El milagro de la Eucaristía, el milagro del perdón, el milagro de ser hijos de Dios, el milagro de la conversión, el milagro del amor entre las familias. Cada día hay milagros, cada día hay milagros. Y vamos de un milagro a otro milagro, como los apóstoles, de la multiplicación de los panes el caminar sobre el agua. Eh, quien ve todas estas maravillas, como Pedro, le dice, mándame ir a ti en medio de esto. Y Jesús lo llama, le dice, ven, ven, ven a caminar sobre el agua, ven a descubrir milagros, ven a ver estas maravillas, ven. Pero Pedro duda, tiene miedo, porque siguen las tormentas, las persecuciones. O sea, si es verdad, hay conversión, hay tantas maravillas, tantos milagros, pero también hay persecuciones, tanto como en el tiempo de la primera iglesia, como hoy. Hay persecuciones, persecuciones a nuestros hermanos a través de tantas y tantas cosas, que la violencia, la pobreza, la confusión, en fin, tanta cosa. Hay violencia, no termina la violencia. Entonces por eso Pedro tiene miedo y se empieza a hundir. Señor, ¿dónde estás? Sí es verdad que veo milagros, pero también hay tanta cosa terrible que están persiguiendo a tu iglesia hoy. Y entonces Jesús, viene primero la oración de Pedro, preciosísima. La oración de Pedro, que se empieza a hundir y le dice, sálvame Señor, sálvame Señor. Pedro era un experto nadador, era pescador, trabajaba en el mar, se movía como pez en el agua, pero esto está hablando de otra cosa, y por eso el grito de sálvame Señor en medio de tantas persecuciones. Veo milagros, pero veo persecuciones, sálvame Señor. Y la mano de Jesús que sostiene y que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has dudado? Ante tantos milagros tendría uno que estar con la seguridad, con la fuerza de la fe. Pero a veces uno duda. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tantas persecuciones? Y Jesús nos invita a tener confianza. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces el Señor nos está recordando nuevamente, estás en mis manos, estás bajo mis cuidados, yo te tengo, no hay por qué dudar. Dios te tiene en sus manos, en su corazón. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, hermanos.